Hay algo que la historia prefiere mantener en silencio, algo que contradice la narrativa sagrada que has escuchado desde que eras niño, algo que, si se pronuncia en voz alta, rompe la imagen del carpintero humilde de Nazaret y lo coloca en un terreno incómodo, demasiado terrenal, demasiado político. ¿Por qué nadie te habló de la ciudadanía romana de Jesús? ¿Por qué esa posibilidad nunca fue discutida en los sermones, ni mencionada en las catequesis, ni siquiera insinuada en los estudios bíblicos más rigurosos? Baruch Spinoza, el hombre que fue excomulgado por decir lo que nadie se atrevía a pensar, el filósofo que prefirió pulir lentes en la soledad antes que doblegarse ante las mentiras cómodas, sabía que había algo extraño en la historia de Jesús, algo que no encajaba con la imagen del pobre sin tierra, del marginado sin poder, del revolucionario que no tenía dónde reclinar la cabeza. Spinoza leyó los textos con la misma frialdad con la que analizaba la geometría de Euclides, y lo que encontró fue inquietante. Jesús no era simplemente un judío de Galilea, no era solo un predicador itinerante sin más recursos que su palabra. Había indicios, sutiles pero presentes, de que su linaje no era tan humilde como se quiere hacer creer. Había rastros de algo más elevado, más complejo, más peligrosamente político, y si esos rastros son ciertos, entonces toda la narrativa de la Iglesia, toda la teología de la pobreza y la marginalidad, toda la idea del Cristo sufriente que nace en un establo, se convierte en una construcción simbólica que oculta una verdad histórica mucho más incómoda. No es extraño que el Nuevo Testamento mencione que José y María debían viajar a Belén para el censo romano. No es sospechoso que Jesús, en su juicio, haya sido tratado de manera diferente a otros predicadores de su tiempo. ¿No resulta curioso que Pilatos haya dudado tanto antes de condenarlo, como si temiera las consecuencias políticas de ejecutar a alguien que no era simplemente un campesino más? Spinoza no creía en milagros, no creía en revelaciones divinas que suspendían las leyes naturales, pero creía en algo mucho más peligroso. Creía en la razón, en la capacidad humana de leer entre líneas, de cuestionar lo que se presenta como evidente, de desmontar las narrativas que se construyen para mantener el poder. Y cuando aplicó esa razón al estudio de los textos sagrados, lo que encontró fue que la historia de Jesús había sido cuidadosamente editada, no para ocultar su divinidad, sino para ocultar su humanidad completa, su posición social, su conexión con estructuras de poder que no encajaban con la imagen del mártir inocente. ¿Por qué la Iglesia ha insistido tanto en la pobreza de Jesús? ¿Por qué ha glorificado su humildad hasta convertirla en el centro mismo de su mensaje? Porque si Jesús no era pobre, si tenía acceso a privilegios, si su familia tenía vínculos con la ciudadanía romana, entonces su mensaje no es el de los marginados que se rebelan contra el poder, sino el de alguien que desde dentro del sistema intenta reformarlo. Y eso cambia todo. Eso transforma la crucifixión de un acto de martirio puro en un acto de represión política contra alguien que representaba una amenaza real, no espiritual, sino concreta, material, histórica. La ciudadanía romana no era algo que se otorgaba a cualquiera. No era un privilegio accesible para los campesinos de Galilea, ni para los pescadores del lago de Genesaret, ni para los artesanos que trabajaban con sus manos bajo el sol ardiente de Palestina. La ciudadanía romana era un estatus jurídico que protegía, que otorgaba derechos, que permitía apelar a tribunales superiores, que impedía ciertos tipos de castigos, que abría puertas en un imperio que funcionaba bajo una jerarquía estricta y despiadada. Pablo de Tarso, por ejemplo, era ciudadano romano, y eso le salvó la vida en más de una ocasión. Le permitió viajar con mayor seguridad, le dio la posibilidad de exigir un juicio en Roma, en lugar de ser ejecutado sumariamente en alguna provincia perdida.
¿Por qué Pablo tenía ciudadanía y Jesús supuestamente no? ¿Por qué los evangelios no mencionan explícitamente este detalle? Aunque hay pistas que sugieren que su familia no era tan pobre ni tan marginal como se nos ha hecho creer. Spinoza sabía que los textos sagrados no son revelaciones caídas del cielo, sino documentos humanos, escritos por hombres con intereses específicos en contextos históricos concretos, con agendas políticas y teológicas que moldeaban cada palabra, cada omisión, cada énfasis. Y cuando se lee con esa conciencia, cuando se deja de lado la reverencia ciega y se aplica el análisis crítico, lo que emerge es una historia mucho más compleja, mucho más incómoda, mucho más real. Jesús no nació en un establo porque no había lugar en la posada, como dice Lucas. Esa es una narrativa simbólica, diseñada para enfatizar su humildad, para conectarlo con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, para construir una imagen de un Salvador que viene desde abajo, desde la nada, desde el lugar donde nadie lo esperaba. Pero si se mira más de cerca, si se analizan las genealogías que presentan Mateo y Lucas, si se estudian los nombres, las conexiones familiares, los movimientos geográficos, lo que se encuentra es que Jesús pertenecía a una línea davídica, una línea real, una línea que, aunque caída en desgracia, aún conservaba cierto prestigio, cierto reconocimiento, cierta memoria de poder. Y esa línea, en el contexto del dominio romano, no era irrelevante, era peligrosa, era una amenaza potencial para el orden establecido. Por eso Herodes ordenó la masacre de los inocentes, no porque temiera a un bebé recién nacido, sino porque temía lo que ese bebé representaba. La posibilidad de un linaje real que pudiera reclamar un trono, aunque fuera simbólico, aunque fuera espiritual, aunque fuera solo una idea en la mente de los oprimidos que soñaban con la liberación. ¿No te parece extraño que José, el padre terrenal de Jesús, sea descrito como un simple carpintero, pero que su familia tenga la obligación de viajar a Belén para el censo romano? Los censos romanos no eran para todos. Los censos romanos tenían un propósito fiscal y administrativo. Registraban propiedades, tierras, herencias. Y si José debía viajar hasta Belén, la ciudad de David, eso sugiere que su familia tenía algún tipo de vínculo con esa región, algún tipo de reclamo sobre tierras o propiedades que justificaban el desplazamiento. No era un viaje que cualquier campesino pobre emprendiera sin razón. No era un simple capricho administrativo. Era una obligación legal que implicaba que José tenía algo que registrar, algo que declarar, algo que lo conectaba con una herencia que no era insignificante. Y si eso es cierto, entonces Jesús no creció en la pobreza absoluta. Creció en una familia que, aunque modesta, tenía conexiones, tenía memoria, tenía un pasado que no era de indigencia total. Y esa diferencia, por pequeña que parezca, es suficiente para cambiar toda la narrativa. Porque si Jesús no era el más pobre entre los pobres, si no era el último entre los últimos, entonces su mensaje no es solo para los marginados, sino para todos. Y su muerte no es solo el sacrificio de un inocente, sino la eliminación de alguien que representaba una amenaza real para el poder romano y para las autoridades judías que colaboraban con ese poder. Spinoza entendió esto mejor que nadie. Entendió que la religión no es solo fe, sino también política. Entendió que los dogmas no son solo creencias, sino también herramientas de control. Entendió que las narrativas sagradas no son solo historias espirituales, sino también construcciones ideológicas que sirven para mantener estructuras de poder, para legitimar jerarquías, para justificar obediencias. Y por eso fue excomulgado. Por eso fue perseguido. Por eso su nombre se convirtió en sinónimo de herejía, de peligro, de amenaza para el orden establecido. Porque Spinoza no se contentó con creer. Spinoza quiso entender,
Y entender, en el contexto de la religión institucionalizada, es el pecado más grave que se puede cometer. La cuestión de la ciudadanía romana de Jesús no es solo un detalle técnico, no es solo una curiosidad histórica, no es solo un dato que se puede discutir en círculos académicos sin consecuencias. Es una bomba teológica, porque si Jesús tenía ciudadanía romana, entonces su crucifixión no fue simplemente un acto de barbarie contra un inocente, sino un acto político cuidadosamente calculado, un acto que requería la aprobación de Pilatos, un acto que no podía ejecutarse de cualquier manera sin consecuencias legales. La crucifixión era un castigo reservado para esclavos, rebeldes y no ciudadanos. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Podían ser decapitados, podían ser exiliados, podían ser ejecutados de otras maneras, pero no crucificados. La crucifixión era una forma de humillación pública, una forma de advertencia para las poblaciones sometidas, una forma de mostrar lo que les sucedía a quienes desafiaban el poder de Roma. Y si Jesús fue crucificado, eso sugiere que no era ciudadano romano, o que su ciudadanía fue anulada, o que había algo en su caso que justificaba una excepción. Pero Spinoza sabía que las excepciones no existen sin razones. Sabía que las leyes romanas eran rígidas, precisas, documentadas. Sabía que si Jesús fue tratado de manera especial, había una razón para ello, y esa razón no era teológica, sino política. ¿No resulta sospechoso que Pilatos haya preguntado repetidamente si Jesús era el rey de los judíos? ¿No resulta extraño que haya intentado liberarlo, que haya buscado excusas para no condenarlo, que haya lavado sus manos en un gesto simbólico que sugiere que sabía que estaba cometiendo una injusticia? Pilatos no era un hombre piadoso. No era un hombre que se preocupara por la justicia en un sentido abstracto. Era un administrador romano, un funcionario imperial cuyo único objetivo era mantener el orden en una provincia conflictiva. Y si dudó antes de condenar a Jesús, fue porque sabía que estaba ejecutando a alguien que no era simplemente un predicador más, sino alguien que tenía conexiones, alguien que representaba algo más grande. Alguien cuya muerte podía tener consecuencias políticas que él no podía prever completamente. En este momento, mientras escuchas estas palabras, mientras te haces estas preguntas, tal vez estás en algún rincón del mundo donde la noche ya ha caído, o donde el sol apenas comienza a iluminar las calles, o donde el mediodía aplasta las ciudades con su calor implacable. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando esto y qué hora es allí en este instante preciso. Porque la verdad no tiene fronteras, la verdad no conoce usos horarios, la verdad no se detiene ante las barreras del idioma o la geografía. Y si estas palabras te han provocado, si han removido algo dentro de ti, si han despertado preguntas que no sabías que tenías, comparte este video con un amigo cercano, con alguien en quien confíes, con alguien que no tenga miedo de pensar y desea que las bendiciones caigan sobre su familia, porque la verdad es la mayor bendición que se puede compartir, aunque sea incómoda, aunque sea perturbado, aunque obligue a reconsiderar todo lo que creías saber. Spinoza vivió en una época en la que decir la verdad era un acto de valentía extrema, en la que cuestionar los dogmas podía costarte la vida, en la que la razón era considerada una amenaza mayor que la espada, y sin embargo, él se negó a callar. Se negó a doblegarse ante las presiones de la comunidad judía que lo excomulgó, ante la Iglesia católica que lo condenó, ante los filósofos que lo temían, ante los políticos que lo vigilaban. Vivió en la pobreza, puliendo lentes para sobrevivir, escribiendo en secreto, publicando de manera anónima, sabiendo que cada palabra que escribía podía ser usada en su contra, pero no dejó de escribir, porque sabía que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que las mentiras
por más elaboradas que sean, terminan colapsando bajo el peso de sus propias contradicciones, que la razón, aunque perseguida, siempre encuentra un camino para emerger. Y cuando aplicó esa razón al estudio de la Biblia, lo que encontró fue que los textos sagrados no eran la palabra directa de Dios, sino compilaciones humanas, editadas, modificadas, manipuladas a lo largo de los siglos para servir a intereses específicos. No era ateísmo, no era nihilismo, era honestidad intelectual. Era la negativa a aceptar explicaciones sobrenaturales para fenómenos que podían entenderse de manera natural. Era la insistencia en que la fe no debía ser ciega, sino iluminada por la razón, porque una fe que teme a la razón no es fe, sino miedo disfrazado de devoción. La pregunta que nadie quiere hacer, la pregunta que desestabiliza siglos de teología, la pregunta que Spinoza no dudó en plantear, es simple y devastadora. ¿Qué sucede si Jesús no era quien la Iglesia dice que era? ¿Qué sucede si su historia fue modificada, embellecida, mitificada hasta convertirse en algo que sirve más para controlar a las masas que para liberarlas? ¿Qué sucede si la verdad histórica de Jesús es mucho más terrenal, mucho más política, mucho más humana que la versión teológica que se enseña en las iglesias? No se trata de negar su existencia, no se trata de afirmar que fue solo un personaje inventado. Se trata de reconocer que la historia de Jesús, como todas las historias, ha sido contada desde perspectivas específicas, con intereses específicos, y que esas perspectivas no siempre están interesadas en la verdad objetiva, sino en la verdad útil, en la verdad que consolida el poder, en la verdad que justifica la obediencia. Y si esa es la realidad, entonces la única forma de honrar verdaderamente a Jesús, si es que existió como figura histórica, es despojarlo de los mitos que lo rodean y tratar de entender quién fue realmente, qué hizo realmente, qué dijo realmente y por qué fue ejecutado realmente. Porque solo en esa honestidad, solo en esa búsqueda sin miedo, solo en esa disposición a cuestionar incluso lo más sagrado, se encuentra algo que se parece a la verdad. Spinoza no tenía miedo de Dios. Tenía miedo de los hombres que hablaban en nombre de Dios. Tenía miedo de las instituciones que usaban a Dios como escudo para sus agendas políticas. Tenía miedo de las doctrinas que prohibían pensar, que castigaban la duda, que transformaban la fe en obediencia ciega. Y por eso dedicó su vida a desmontar esas estructuras, a mostrar que la religión, cuando se convierte en instrumento de poder, deja de ser religión y se convierte en tiranía. Y la cuestión de la ciudadanía romana de Jesús es solo una pieza más de ese rompecabezas. Es solo una de las muchas preguntas que la teología oficial prefiere ignorar, porque responderlas obligaría a reescribir narrativas que han sostenido imperios, que han justificado guerras, que han legitimado jerarquías, que han mantenido a millones de personas en la ignorancia y la sumisión. Y Spinoza sabía que esas narrativas no se sostienen con la verdad, sino con el miedo al castigo eterno, con el miedo a la exclusión social, con el miedo a ser considerado hereje, con el miedo a perder la salvación. Pero el miedo no es fe. El miedo es lo opuesto a la fe. El miedo es la evidencia de que algo está mal, de que algo se oculta, de que algo no puede sostenerse sin la amenaza constante de consecuencias terribles para quienes se atrevan a dudar. ¿Por qué la Iglesia ha insistido tanto en la imagen de Jesús como un pobre carpintero, sin recursos, sin poder, sin conexiones? ¿Por qué esa narrativa se repite en cada sermón, en cada catequesis, en cada representación artística, en cada película, en cada libro de historia eclesiástica? Porque esa narrativa sirve a un propósito específico:
convencer a los pobres de que su pobreza es noble, de que su sufrimiento es redentor, de que su falta de poder en este mundo será compensada en el próximo. Es una narrativa que pacifica, que desmoviliza, que transforma la rabia legítima contra la injusticia en resignación espiritual. Y Spinoza lo vio con claridad. Vio que la religión, cuando se convierte en ideología de control, no libera sino que encadena, no eleva sino que somete, no ilumina sino que oscurece. Y la imagen del Cristo pobre es fundamental para esa operación, porque si Jesús fue pobre y sufrió sin quejarse, entonces los pobres deben hacer lo mismo. Si Jesús aceptó su destino sin rebelarse contra las estructuras de poder, entonces los oprimidos deben aceptar el suyo. Si Jesús no buscó cambiar el mundo material, sino solo el espiritual, entonces quienes luchan por justicia social están desviándose del verdadero mensaje del Evangelio. Pero ¿y si eso no es cierto? ¿Y si Jesús no fue simplemente un pacifista que predicaba la resignación? ¿Y si su mensaje era mucho más radical, mucho más peligroso, mucho más transformador de lo que la Iglesia quiere admitir? ¿Y si su muerte no fue un sacrificio místico, sino una ejecución política para silenciar a alguien que representaba una amenaza real para el orden establecido? La ciudadanía romana, si Jesús la tuvo o si su familia tuvo acceso a ella, cambia completamente el marco interpretativo, porque los ciudadanos romanos tenían derechos, tenían protección legal, tenían la posibilidad de apelar a instancias superiores. Pablo de Tarso usó su ciudadanía para evitar ser ejecutado en múltiples ocasiones. Apeló a César cuando fue arrestado en Jerusalén, y eso le permitió viajar a Roma, donde eventualmente fue ejecutado, pero no de la manera humillante y brutal en que fueron ejecutados los no ciudadanos. Pablo fue decapitado, una ejecución rápida y relativamente digna en comparación con la crucifixión, que era lenta, dolorosa, pública y diseñada para humillar y aterrorizar. Si Jesús hubiera tenido ciudadanía romana y hubiera podido apelar, ¿lo habría hecho? ¿O eligió no hacerlo porque sabía que su muerte tendría más impacto simbólico si era ejecutado como un criminal común, como un no ciudadano, como un marginal? Spinoza habría hecho esta pregunta sin titubear. Habría analizado las implicaciones políticas y teológicas de cada posibilidad. Habría rechazado las explicaciones sobrenaturales y habría buscado las razones históricas, las motivaciones humanas, las dinámicas de poder que explican por qué Jesús fue ejecutado de la manera en que fue ejecutado. Porque para Spinoza, Dios no intervenía en la historia de manera arbitraria y milagrosa. Dios era la naturaleza misma y la naturaleza operaba según leyes inmutables. Y si Jesús fue ejecutado, fue porque las leyes humanas, las estructuras de poder, las dinámicas políticas, así lo determinaron, no porque Dios necesitara un sacrificio sangriento para perdonar los pecados de la humanidad. Esa es la herejía más grande de Spinoza, la idea que lo convirtió en el filósofo más temido de su tiempo. La negación de que Dios sea un ser personal que interviene en el mundo, que castiga, que premia, que exige sacrificios, que escucha oraciones. Para Spinoza, Dios no era eso. Dios era la sustancia infinita, la totalidad de lo que existe, la naturaleza en su conjunto, operando según leyes necesarias y eternas. Y si Dios era eso, entonces los milagros no existían, porque los milagros serían violaciones de las leyes naturales, y Dios no podía contradecirse a sí mismo. Y si los milagros no existían, entonces toda la estructura de la religión revelada se derrumbaba. Porque si Dios no hablaba a través de profetas, si no enviaba señales sobrenaturales, si no intervenía en la historia para salvar a su pueblo elegido, entonces los textos sagrados no eran más que documentos humanos,
escritos por hombres que intentaban dar sentido a su experiencia, que buscaban legitimar su autoridad, que creaban narrativas para unificar a sus comunidades. Y eso no los hacía falsos en un sentido moral, pero sí los despojaba de su pretensión de ser la palabra literal de Dios. Los convertía en literatura, en historia, en filosofía, en antropología, pero no en revelación divina infalible. Y esa transformación, esa desacralización, era intolerable para las autoridades religiosas de la época de Spinoza, y sigue siendo intolerable para muchas hoy en día. Porque si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces la Iglesia pierde su autoridad absoluta. Si los dogmas no son verdades eternas reveladas por Dios, sino construcciones humanas históricamente contingentes, entonces pueden ser cuestionados, modificados, rechazados. Y eso abre la puerta a una libertad de pensamiento que las instituciones religiosas siempre han temido más que a cualquier herejía específica. La pregunta sobre la ciudadanía romana de Jesús no es solo histórica, es existencial. Porque si Jesús tenía privilegios, si su familia no era tan pobre como se nos ha dicho, si su ejecución fue un acto político más que un sacrificio místico, entonces toda la narrativa de la salvación se reescribe. Ya no es la historia de un Dios que se hace hombre para sufrir con los más pobres. Es la historia de un hombre que desde una posición de relativo privilegio eligió confrontar las estructuras de poder de su tiempo y pagó el precio por ello. Y esa historia no es menos poderosa, no es menos inspiradora, pero es diferente, es más humana, es más terrenal, es más real, y quizás por eso es más peligrosa, porque si Jesús fue humano, entonces su ejemplo no es inalcanzable. Si Jesús fue humano, entonces cualquiera puede hacer lo que él hizo. Si Jesús fue humano, entonces su mensaje no requiere la mediación de una institución, no requiere la aprobación de una jerarquía eclesiástica, no requiere la obediencia a dogmas que fueron formulados siglos después de su muerte. Requiere solo la voluntad de vivir de acuerdo con la verdad, de confrontar la injusticia, de rechazar las mentiras cómodas, de aceptar las consecuencias de la honestidad intelectual y moral. Y eso es algo que la Iglesia nunca pudo controlar completamente por más que lo intentara. Porque la verdad, una vez que se planta en la mente de una persona, no puede ser arrancada sin violencia. Y la violencia solo revela la debilidad de quienes la ejercen. Spinoza sabía que sería perseguido, sabía que sus libros serían prohibidos, sabía que su nombre sería maldecido en las sinagogas y en las iglesias, pero escribió de todos modos, porque creía que la verdad tenía un valor intrínseco, independiente de las consecuencias personales de decirla. Creía que la razón era la única herramienta que la humanidad tenía para liberarse de las cadenas de la superstición, del miedo, de la ignorancia, y creía que si alguien no se atrevía a decir lo que debía decirse, entonces el silencio sería cómplice de las mentiras que oprimen a millones. Por eso su análisis de la Biblia fue tan radical, tan sistemático, tan implacable. No dejó piedra sin remover. No aceptó ninguna afirmación sin evidencia. No se contentó con las explicaciones tradicionales. Leyó los textos en sus idiomas originales, comparó las versiones, estudió las contradicciones, analizó las fuentes, buscó los contextos históricos, y lo que encontró fue que la Biblia era un documento humano, fascinante, complejo, lleno de sabiduría y de errores, de inspiración y de manipulación, de verdades y de mitos. Y esa conclusión no destruía la fe. Destruía la fe ciega. Destruía la fe que se basaba en el miedo y la ignorancia, pero abría la puerta a una fe más profunda, más consciente, más libre. Una fe que no necesitaba dogmas para sostenerse, porque se sostenía en la experiencia directa de la verdad, en la comprensión racional del mundo, en el amor intelectual de Dios,
que para Spinoza no era otra cosa que el amor a la naturaleza en su totalidad, la aceptación de las leyes que gobiernan la existencia, la paz que viene de entender que todo lo que sucede, sucede necesariamente, no por capricho divino, sino por la concatenación infinita de causas y efectos que constituyen la realidad. ¿No resulta irónico que el hombre que fue excomulgado por negar la divinidad de Jesús haya sido en realidad uno de los pocos que tomó en serio su humanidad? ¿No resulta paradójico que la Iglesia, que afirma creer en la encarnación, en que Dios se hizo hombre, haya pasado siglos negando todo lo que hace a Jesús verdaderamente humano? Su familia, su contexto social, su posición política, sus privilegios o falta de ellos, sus estrategias, sus errores, sus dudas. Todo eso ha sido borrado o mitificado, transformado en símbolo, en dogma, en algo que ya no es historia, sino teología. Y Spinoza lo entendió. Entendió que la Iglesia no estaba interesada en el Jesús histórico, sino en el Cristo teológico, porque solo el Cristo teológico podía ser controlado, definido, usado para legitimar la autoridad eclesiástica. El Jesús histórico era demasiado peligroso, demasiado impredecible, demasiado humano, y si tenía ciudadanía romana, si su familia tenía conexiones, si su ejecución fue un acto político calculado, entonces toda la narrativa del sacrificio redentor se complica. Ya no es un sacrificio inocente, es una ejecución política de alguien que representaba una amenaza, y eso cambia todo. Porque si la crucifixión fue política, entonces la resurrección también necesita ser reinterpretada, no como un evento sobrenatural que suspende las leyes de la naturaleza, sino como una narrativa teológica que los seguidores de Jesús construyeron para darle sentido a su muerte, para transformar una derrota en una victoria, para convertir un final trágico en un comienzo glorioso. Y eso no hace la resurrección menos poderosa como símbolo, pero la despoja de su pretensión de ser un hecho histórico literal. La convierte en metáfora, en esperanza, en una forma de resistencia contra la muerte y la desesperación. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso sea más honesto. Quizás eso sea más verdadero en un sentido profundo que insistir en la literalidad de un evento que no puede ser verificado y que contradice todo lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo. La historia de Jesús, cuando se despoja de los milagros y los mitos, sigue siendo una historia poderosa. Es la historia de un hombre que desafió las convenciones de su tiempo, que predicó un mensaje de amor y justicia, que confrontó a las autoridades religiosas y políticas, y que fue ejecutado por ello. Esa historia no necesita lo sobrenatural para ser inspiradora. No necesita la divinidad para ser transformadora. Necesita solo ser contada con honestidad, con respeto por la verdad histórica, con la disposición a reconocer que no sabemos todo, que hay lagunas en el registro, que hay preguntas sin respuestas definitivas. Y una de esas preguntas es la de la ciudadanía romana, porque si Jesús la tenía, entonces era diferente de lo que se nos ha enseñado. Y si no la tenía, entonces su ejecución fue aún más brutal, más injusta, más reveladora de la crueldad del poder romano. En cualquier caso, la pregunta importa, porque cada detalle histórico que recuperamos, cada pieza del rompecabezas que encontramos, nos acerca un poco más a entender quién fue realmente, qué hizo realmente y por qué sigue siendo relevante 2000 años después. No por los milagros, no por la resurrección, sino por el mensaje, por la idea de que la verdad es más importante que la conveniencia, de que la justicia es más importante que el orden, de que el amor es más importante que la ley. Y ese mensaje no necesita ser divino para ser verdadero, solo necesita ser vivido. Spinoza no estaba interesado en destruir la religión.
Estaba interesado en purificarla de todo lo que la hacía instrumento de opresión. Estaba interesado en separar la fe genuina de la superstición, en distinguir entre el mensaje espiritual y la manipulación política, en mostrar que se podía amar a Dios sin necesidad de creer en milagros, sin necesidad de obedecer a sacerdotes, sin necesidad de temer el castigo eterno. Y esa fue su herejía. No que negara a Dios, sino que redefinía a Dios de una manera que hacía innecesarias todas las mediaciones institucionales, todas las jerarquías eclesiásticas, todos los dogmas que no podían ser demostrados racionalmente. Para Spinoza, la verdadera religión era la que conducía a la virtud, a la paz interior, a la comprensión del mundo. Y esa religión no necesitaba templos, ni rituales, ni sacerdotes. Necesitaba solo la razón, la honestidad intelectual y la disposición a vivir de acuerdo con la naturaleza, que para él era lo mismo que vivir de acuerdo con Dios. Y esa idea era intolerable para las instituciones religiosas de su tiempo, porque las dejaba sin función. Si cualquiera podía acceder a Dios directamente a través de la razón y la virtud, entonces, ¿para qué servían los sacerdotes? Si los textos sagrados no eran la palabra literal de Dios, entonces, ¿para qué servía la interpretación oficial? Si los milagros no existían, entonces, ¿para qué servían las reliquias, las peregrinaciones, los sacramentos? Toda la estructura del poder religioso se construía sobre la premisa de que la gente necesitaba intermediarios para acceder a lo divino. Y Spinoza eliminó esa premisa de un solo golpe, no con violencia, no con insultos, sino con argumentos, con lógica, con una claridad implacable que hacía imposible ignorar lo que estaba diciendo. Y por eso fue tan peligroso, porque no se le podía refutar fácilmente. Sus argumentos eran sólidos, sus deducciones eran rigurosas, su conocimiento de los textos era profundo. No era un ignorante que hablaba sin fundamento, era un erudito que había dedicado años al estudio de las escrituras, de la filosofía, de las lenguas antiguas, y había llegado a conclusiones que contradecían siglos de doctrina oficial. Y eso no se podía tolerar. La cuestión de la ciudadanía romana de Jesús es solo una de las muchas preguntas incómodas que Spinoza habría planteado si hubiera vivido en una época con acceso a más fuentes históricas, con más herramientas de análisis crítico, con más libertad para investigar sin temor a la persecución. Pero incluso con las limitaciones de su tiempo, incluso con los recursos escasos que tenía, logró desmontar la pretensión de que la Biblia era un libro perfecto, dictado directamente por Dios, sin errores, sin contradicciones, sin manipulaciones humanas. Mostró que los textos habían sido editados, compilados, modificados a lo largo de los siglos. Mostró que había múltiples fuentes, múltiples autores, múltiples agendas. Mostró que las profecías no eran predicciones sobrenaturales del futuro, sino reflexiones teológicas escritas después de los eventos que supuestamente predecían. Mostró que los milagros podían explicarse como malinterpretaciones de fenómenos naturales, como exageraciones literarias, como símbolos que no debían tomarse literalmente. Y todo eso lo hizo sin negar que los textos tenían valor, sin negar que contenían sabiduría, sin negar que habían inspirado a millones. Simplemente negó que fueran infalibles, negó que fueran divinos en el sentido tradicional. Y esa negación fue suficiente para convertirlo en el enemigo número uno de todas las religiones organizadas de su tiempo. ¿Por qué la Iglesia teme tanto a las preguntas? ¿Por qué insiste en que la fe debe ser ciega, que la duda es pecado, que cuestionar es el primer paso hacia la condenación? Porque sabe que si las personas comienzan a hacer preguntas, si comienzan a buscar respuestas fuera de los dogmas oficiales, si comienzan a confiar en su propia razón más que en la autoridad eclesiástica, entonces toda la estructura se derrumba.
La Iglesia no se sostiene en la verdad, se sostiene en la obediencia. Y la obediencia requiere miedo. Miedo al infierno, miedo a la exclusión, miedo a ser considerado hereje, miedo a perder la salvación. Spinoza no tenía ese miedo, o si lo tenía, lo superó. Eligió la verdad por encima de la seguridad, eligió la honestidad intelectual por encima de la aceptación social, eligió la soledad antes que la hipocresía, y pagó el precio. Vivió aislado, en la pobreza, sin reconocimiento, sin familia, sin comunidad, pero no se arrepintió, porque sabía que había vivido de acuerdo con sus principios, sabía que había dicho lo que debía decirse, sabía que había abierto una puerta que nadie podría cerrar completamente, aunque lo intentaran, porque las ideas no se matan con excomuniones, las ideas no se entierran con censuras. Las ideas sobreviven, se transmiten, se transforman, encuentran nuevos portadores, nuevas expresiones, nuevas formas de manifestarse. Y la idea de Spinoza, la idea de que la razón es suficiente para entender el mundo, de que la fe no debe contradecir la razón, de que la religión debe servir a la vida y no al control, esa idea sobrevivió a la persecución, sobrevivió a los siglos. Y sigue viva hoy. Cada vez que alguien se atreve a hacer preguntas incómodas, cada vez que alguien rechaza las respuestas fáciles, cada vez que alguien elige pensar por sí mismo en lugar de repetir lo que le han enseñado. La pregunta sobre la ciudadanía romana de Jesús es una de esas preguntas que no tienen respuesta definitiva, al menos no con la información que tenemos actualmente. Pero el hecho de que se pueda hacer la pregunta, el hecho de que se pueda investigar, el hecho de que se pueda dudar de la narrativa oficial, eso es lo que importa, porque la verdad no se encuentra en las certezas absolutas. La verdad se encuentra en el proceso de búsqueda, en la disposición a cuestionar, en la honestidad de admitir que no sabemos todo. Y si Jesús tenía ciudadanía romana, o si su familia tenía acceso a privilegios que no eran comunes para los habitantes de Galilea, entonces eso es un dato histórico que merece ser investigado, que merece ser discutido, que merece ser incorporado en nuestra comprensión de quién fue y qué hizo. Y si no lo tenía, si era realmente tan pobre como se nos ha dicho, entonces eso también es un dato histórico que merece ser examinado con la misma rigurosidad. Porque la historia no es teología. La historia no está interesada en confirmar dogmas. La historia está interesada en lo que realmente sucedió, en la medida en que se puede reconstruir a partir de las fuentes disponibles. Y si las fuentes son limitadas, si hay lagunas, si hay contradicciones, entonces eso también forma parte de la historia. Eso también nos dice algo sobre cómo se construyen las narrativas, sobre cómo se manipulan los recuerdos, sobre cómo se crean los mitos. Spinoza entendió que los mitos no son mentiras en el sentido simple del término. Los mitos son formas de organizar la experiencia, de darle sentido a lo inexplicable, de crear cohesión social, de transmitir valores, pero cuando los mitos se presentan como verdades literales, cuando se usan para justificar el poder, cuando se imponen mediante el miedo y la violencia, entonces se convierten en herramientas de opresión. Y esa es la diferencia entre una religión liberadora y una religión opresora. Una religión liberadora reconoce que sus narrativas son simbólicas, que sus verdades son existenciales más que históricas, que su función es elevar al ser humano, no someterlo. Una religión opresora insiste en la literalidad de sus dogmas, castiga la duda, premia la obediencia ciega y usa el miedo como mecanismo de control. Y la historia de Jesús, tal como la cuenta la Iglesia, ha sido usada más para oprimir que para liberar. Ha sido usada para justificar la desigualdad, para pacificar a los pobres, para legitimar las jerarquías, para silenciar a los disidentes. Y eso no es culpa de Jesús.
Es culpa de quienes han manipulado su mensaje para servir a sus propios intereses. Y Spinoza lo vio. Lo vio con una claridad que todavía resulta perturbadora 3 siglos después de su muerte. Porque lo que dijo entonces sigue siendo cierto ahora. La religión institucionalizada sigue siendo más política que espiritual. Sigue siendo más interesada en el poder que en la verdad. Sigue siendo más preocupada por mantener el control que por fomentar la libertad de pensamiento. ¿Qué significa que un hombre haya sido excomulgado por preguntar lo que nadie se atrevía a preguntar? ¿Qué significa que su nombre se haya convertido en sinónimo de herejía, de peligro, de amenaza? Significa que tenía razón. Significa que tocó un nervio. Significa que reveló algo que el poder religioso necesitaba mantener oculto. Porque si Spinoza estaba equivocado, si sus argumentos eran débiles, si sus conclusiones eran absurdas, entonces no habría sido necesario excomulgarlo, prohibir sus libros, perseguir a quienes lo leían. La verdad no teme al escrutinio. La verdad no necesita censura. La verdad se defiende sola. Solo las mentiras necesitan protección, solo las falsedades necesitan ser impuestas mediante la fuerza, solo las construcciones ideológicas frágiles colapsan ante el análisis crítico. Y la teología tradicional, tal como la formularon los concilios, tal como la impuso la Iglesia, tal como se enseñó durante siglos, no resistió el análisis de Spinoza. Se derrumbó. No porque Spinoza fuera ateo, sino porque Spinoza fue honesto, porque aplicó a los textos sagrados los mismos criterios que se aplicaban a cualquier otro texto, porque se negó a aceptar explicaciones sobrenaturales cuando existían explicaciones naturales, porque confió en la razón más que en la tradición, y esa confianza, esa honestidad, esa valentía intelectual fueron su crimen. Y por ese crimen fue castigado. No con la muerte física, como habría sucedido en épocas anteriores, pero sí con la muerte social, con el ostracismo, con el silencio forzado, con la soledad, y sin embargo, habló. Y su voz, aunque silenciada en vida, resonó a través de los siglos. Resonó en los filósofos que vinieron después, en los ilustrados que construyeron sobre sus fundamentos, en los científicos que aplicaron su método a la naturaleza, en los críticos bíblicos que continuaron su trabajo de desmontar las pretensiones de infalibilidad de los textos sagrados. Resonó en todos aquellos que se negaron a aceptar las respuestas fáciles, que insistieron en buscar la verdad aunque fuera incómoda, que eligieron la duda sobre la certeza dogmática. Y sigue resonando hoy. Cada vez que alguien pregunta por qué Jesús tenía o no tenía ciudadanía romana, cada vez que alguien cuestiona las narrativas oficiales, cada vez que alguien se niega a aceptar que la fe debe ser ciega, está siguiendo el camino que Spinoza abrió, está honrando su memoria. Está reconociendo que la verdad es más importante que la tradición, que la razón es más importante que el dogma, que la libertad de pensamiento es más importante que la obediencia institucional. Y eso es lo que hace que Spinoza siga siendo relevante. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque hizo las preguntas correctas, porque mostró que era posible dudar sin destruir, cuestionar sin odiar, investigar sin blasfemar, porque demostró que la verdadera herejía no es dudar de Dios, sino dudar de quienes hablan en nombre de Dios sin ofrecer evidencias, sin admitir limitaciones, sin reconocer que son tan humanos y falibles como cualquier otro. La historia de Jesús, si se cuenta con honestidad, es una historia humana. Es la historia de un hombre que vivió en una época turbulenta, en un territorio ocupado, bajo el dominio de un imperio implacable. Es la historia de alguien que predicó un mensaje que resultó ser demasiado peligroso para las autoridades, que fue arrestado, juzgado y ejecutado. Esa historia no necesita la resurrección para ser conmovedora.
No necesita los milagros para ser inspiradora. Necesita solo ser contada con respeto por los hechos, con reconocimiento de las lagunas, con honestidad sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Y una de las cosas que no sabemos con certeza es si Jesús tenía ciudadanía romana. Pero podemos preguntar, podemos investigar, podemos analizar las pistas que existen. Y al hacerlo, al negarnos a aceptar las narrativas simplificadas, al insistir en la complejidad histórica, estamos haciendo lo que Spinoza habría hecho. Estamos eligiendo la verdad por encima de la comodidad. Estamos eligiendo la honestidad por encima de la tradición. Estamos eligiendo la razón por encima del miedo, y eso no nos hace menos creyentes, si es que somos creyentes. Nos hace creyentes más conscientes, más responsables, más libres, porque una fe que teme a la razón no es fe, es superstición, y una religión que castiga la duda no es religión, es tiranía, y Spinoza lo sabía, y lo dijo, y pagó el precio, y su sacrificio no fue en vano, porque abrió un camino que millones han seguido desde entonces. Un camino de búsqueda, de cuestionamiento, de honestidad radical. Un camino que no promete certezas fáciles, pero que ofrece algo mucho más valioso. La dignidad de pensar por uno mismo, de buscar la verdad sin intermediarios, de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, sin miedo al castigo eterno, sin necesidad de aprobación institucional, sin doblegarse ante dogmas que no pueden ser demostrados. Ese es el legado de Spinoza, y ese legado sigue vivo, sigue provocando, sigue desafiando, sigue preguntando, ¿por qué temes tanto a la verdad? ¿Qué te han enseñado que no puedes cuestionar? ¿Qué sucede si todo lo que creías saber es solo una construcción, una narrativa diseñada para servir a intereses que no son los tuyos? ¿Qué sucede si la verdad es diferente, más compleja, más incómoda, pero también más liberadora? ¿Estás dispuesto a buscarla? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque la verdad no es gratuita. La verdad exige valentía. La verdad exige honestidad. La verdad exige la disposición a renunciar a las certezas cómodas y abrazar la duda productiva. Y no todos están dispuestos a hacerlo. No todos tienen el coraje de Spinoza. Pero quienes lo tienen, quienes eligen ese camino, descubren algo extraordinario. Descubren que la libertad intelectual es la mayor de todas las libertades, que la verdad, aunque dolorosa, es más satisfactoria que cualquier mentira consoladora, y que vivir de acuerdo con la razón no aleja de Dios, sino que acerca a una comprensión más profunda, más auténtica, más genuina de lo divino, porque Dios, si existe, no puede temer a la razón. Solo los hombres que hablan falsamente en su nombre tienen ese miedo, y ese miedo es la prueba de que están equivocados, porque la verdad no teme al escrutinio. Solo las mentiras necesitan protección, y Spinoza lo sabía, y lo dijo. Y por eso su nombre sigue resonando, 3 siglos después, como un grito de libertad, como una llamada a la honestidad, como un recordatorio de que la verdad, aunque perseguida, enterrada y silenciada, siempre encuentra la manera de emerger, siempre. La fe, que no se atreve a mirar de frente a la historia, no es fe, es cobardía disfrazada de devoción. ¿Por qué la Iglesia ha construido muros tan altos alrededor de la figura de Jesús? ¿Por qué ha insistido en que cualquier intento de comprenderlo como figura histórica es un ataque a su divinidad? Spinoza sabía la respuesta, porque la divinidad teológica que la Iglesia construyó no resiste el contacto con la humanidad real. Porque si Jesús fue verdaderamente humano, si tuvo las limitaciones, los privilegios, las contradicciones que tienen todos los seres humanos, entonces el dogma de la encarnación se transforma en algo mucho más complejo, mucho más incómodo, mucho más difícil de controlar. La doctrina oficial dice que Jesús fue plenamente humano y plenamente divino,
Pero en la práctica, la Iglesia siempre ha enfatizado la divinidad y minimizado la humanidad. Ha convertido a Jesús en una figura tan elevada, tan perfecta, tan distante, que resulta imposible relacionarse con él como ser humano. Y eso no es accidente, es estrategia, porque un Jesús plenamente humano no necesita intermediarios. Un Jesús plenamente humano puede ser imitado. Un Jesús plenamente humano desafía la idea de que solo los sacerdotes, solo los santos, solo los elegidos pueden acceder a lo divino. Un Jesús plenamente humano democratiza la salvación, la hace accesible a cualquiera que esté dispuesto a vivir de acuerdo con los principios que Él enseñó. Y esa democratización es precisamente lo que la jerarquía eclesiástica no puede tolerar, porque si todos pueden acceder a Dios directamente, entonces la jerarquía pierde su función, pierde su poder, pierde su control sobre las conciencias y los cuerpos de millones de creyentes. Spinoza entendió esto no como teoría abstracta, sino como experiencia vivida. Fue excomulgado por su propia comunidad, expulsado de la sinagoga de Ámsterdam con una maldición tan severa que aún hoy produce escalofríos cuando se lee. Le prohibieron hablar con judíos, le prohibieron leer sus escritos, le prohibieron acercarse a cualquier miembro de la comunidad, lo convirtieron en un fantasma social, en alguien que existía, pero que no debía ser reconocido, que respiraba, pero que debía ser tratado como si estuviera muerto. Y todo eso no porque hubiera cometido algún crimen, no porque hubiera dañado a alguien, sino porque pensó diferente, porque hizo preguntas, porque se negó a aceptar las respuestas tradicionales sin examinarlas. Esa experiencia le enseñó algo fundamental, que las instituciones religiosas no están interesadas en la verdad, sino en la obediencia. Que las comunidades de fe no funcionan como espacios de búsqueda espiritual, sino como mecanismos de control social. Que los dogmas no son verdades reveladas, sino herramientas políticas diseñadas para mantener jerarquías, para legitimar autoridades, para silenciar disidencias. Y una vez que comprendes eso, una vez que ves con claridad cómo funciona el poder religioso, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya no puedes participar en el teatro de la fe como si fuera genuino. Ya no puedes repetir las oraciones sin sentir que estás colaborando con una mentira. Pero ¿qué sucede cuando la fe se divorcia de la institución? ¿Qué sucede cuando se reconoce que Dios no necesita templos, ni rituales, ni sacerdotes? Spinoza llegó a una conclusión radical, que la verdadera religión es la que conduce a la justicia y la caridad, independientemente de las doctrinas específicas que profese. Que no importa si crees en la Trinidad o no, si aceptas la virginidad de María o no, si crees en la resurrección literal o no. Lo que importa es si vives de acuerdo con principios éticos, si tratas a los demás con justicia, si actúas con amor. Todo lo demás es superstición. Todo lo demás es exceso teológico que no tiene relación con la vida moral. Y esa idea era profundamente herética, no solo para los judíos ortodoxos, sino también para los católicos, los protestantes, cualquier denominación que basara su identidad en doctrinas específicas, en credos particulares, en rituales únicos. Porque si Spinoza tenía razón, entonces todas esas diferencias eran irrelevantes. Entonces todas las guerras religiosas habían sido inútiles. Entonces todas las persecuciones de herejes habían sido crímenes sin justificación. Entonces toda la historia del cristianismo institucional era una traición al mensaje original de Jesús, que según los propios evangelios había resumido toda la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Nada de dogmas complejos, nada de rituales elaborados. Nada de jerarquías eclesiásticas, solo amor y justicia. Eso era todo. Y si eso era todo,
Entonces, ¿para qué servían los concilios que definieron la naturaleza de Cristo? ¿Para qué sirvieron las excomuniones de quienes pensaban diferente? ¿Para qué sirvió toda la maquinaria teológica que se construyó durante siglos para definir con precisión matemática cómo Dios podía ser tres y uno al mismo tiempo, cómo Cristo podía ser humano y divino sin confusión ni separación, cómo la Virgen podía concebir sin dejar de ser virgen? La respuesta para Spinoza era clara: no sirvió para nada en términos espirituales. Sirvió solo para consolidar el poder de quienes controlaban las definiciones, para crear barreras entre los que estaban dentro y los que estaban fuera, para justificar la persecución de los que pensaban diferente. La teología no era búsqueda de Dios, era política disfrazada de espiritualidad, era filosofía al servicio del control social. Era retórica diseñada para intimidar, para confundir, para hacer que las personas se sintieran incapaces de comprender las cuestiones fundamentales sin la ayuda de expertos autorizados. Y esos expertos autorizados, por supuesto, eran siempre los representantes de la institución, los que habían estudiado en las escuelas correctas, los que habían sido ordenados según los procedimientos correctos, los que tenían la autoridad oficial para interpretar los textos, para definir los dogmas, para decidir quién estaba dentro y quién estaba fuera. Era un sistema perfecto de autolegitimación. La Iglesia afirmaba tener la autoridad porque Dios se la había dado. ¿Y cómo sabíamos que Dios se la había dado? Porque la Iglesia lo decía. Era un razonamiento circular que no admitía cuestionamiento externo, porque cualquier cuestionamiento externo era automáticamente descalificado como producto de la ignorancia, la herejía o la mala fe. Pero Spinoza rompió ese círculo. Lo rompió aplicando la razón sin concesiones, sin reverencia, sin miedo. Leyó la Biblia como leería cualquier otro texto antiguo, buscando contradicciones, identificando fuentes, analizando el contexto histórico, reconociendo las limitaciones de los autores. Y lo que encontró fue que la Biblia no era un texto unificado con un mensaje coherente, sino una colección de documentos escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, con diferentes agendas, a menudo contradictorios entre sí. Encontró que el Pentateuco no había sido escrito por Moisés, como afirmaba la tradición, sino que era una compilación de fuentes diversas realizadas siglos después de los eventos que narraba. Encontró que los profetas no habían predicho el futuro de manera sobrenatural, sino que habían reflexionado sobre su presente usando un lenguaje poético y simbólico que no debía interpretarse literalmente. Encontró que los milagros narrados en el Antiguo Testamento tenían paralelos en otras culturas del antiguo Cercano Oriente, lo que sugería que eran formas literarias comunes, no eventos históricos únicos que demostraban el poder del Dios de Israel. Encontró, en resumen, que la Biblia era un documento profundamente humano, fascinante como literatura, valioso como registro histórico de las creencias de un pueblo, pero no la palabra infalible de Dios dictada a profetas pasivos que transcribían sin error lo que escuchaban en visiones y trances. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? ¿Qué hay de los evangelios que narran la vida de Jesús? Spinoza no los analizó con el mismo detalle con que analizó el Antiguo Testamento, pero las implicaciones de su método eran claras. Los evangelios también debían ser leídos como documentos históricos, sujetos a las mismas limitaciones que cualquier otro texto antiguo. Debían ser comparados entre sí para identificar las diferencias, las contradicciones, las evoluciones en la narrativa. Y cuando se hace eso, cuando se comparan los 4 evangelios canónicos, lo que emerge no es una historia coherente, sino 4 versiones diferentes de la vida de Jesús, cada una con su propia perspectiva, su propia agenda teológica, sus propios énfasis.
Marcos presenta a Jesús como un maestro carismático que sufre y muere, sin escenas de nacimiento milagroso, sin apariciones post-resurrección extensas. Mateo añade las genealogías, las profecías cumplidas, la imagen del nuevo Moisés que enseña desde el monte. Lucas enfatiza la misericordia, los pobres, las mujeres, los marginados y añade las parábolas más memorables. Juan presenta un Jesús completamente diferente, filosófico, metafísico, que habla en discursos largos sobre su identidad divina, que realiza milagros simbólicos diseñados para revelar verdades teológicas. ¿Cuál de estas versiones es la correcta? ¿Cuál es la verdadera historia de Jesús? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No tenemos acceso directo a Jesús. Solo tenemos estos textos, escritos décadas después de su muerte, por autores que no lo conocieron personalmente, basados en tradiciones orales que se transmitieron, modificaron y adaptaron según las necesidades de las primeras comunidades cristianas. Eso no significa que Jesús no existió. Eso no significa que todo sea invención. Significa que la historia real está enterrada bajo capas de interpretación teológica, de elaboración mitológica, de construcción simbólica. Y recuperarla requiere precisamente el tipo de análisis crítico que Spinoza aplicó a los textos del Antiguo Testamento. Requiere estar dispuesto a reconocer que los autores de los evangelios no eran reporteros objetivos que registraban hechos, sino teólogos que construían narrativas para comunicar su fe, para responder a las preguntas de sus comunidades, para enfrentar los desafíos de su tiempo. Y esas narrativas, por valiosas que sean desde el punto de vista religioso y literario, no son necesariamente historia en el sentido moderno del término. Son algo diferente. Son interpretaciones de fe sobre un personaje histórico que dejó una impresión tan profunda en sus seguidores que generó un movimiento que transformó el mundo. Pero para entender al personaje histórico, hay que separarlo de las interpretaciones teológicas. Hay que preguntarse qué es historia y qué es teología. Hay que distinguir entre el Jesús de la fe y el Jesús de la historia. Y esa distinción, aunque obvia para cualquier historiador moderno, sigue siendo controversial para muchos creyentes, porque parece amenazar la fe, parece reducir a Jesús a un simple humano más, parece quitarle su carácter único, su naturaleza divina. Pero Spinoza habría argumentado que no hay amenaza si la fe es genuina, que solo una fe basada en mentiras teme a la verdad histórica, que solo una fe construida sobre dogmas insostenibles colapsa cuando se examina críticamente, que una fe auténtica, una fe que busca la verdad sin importar a dónde conduzca, no tiene nada que temer del análisis histórico, de la investigación crítica, del cuestionamiento riguroso. Porque si Jesús fue quien fue, si su mensaje tuvo el impacto que tuvo, entonces eso no depende de que haya nacido de una virgen, de que haya convertido el agua en vino, de que haya resucitado físicamente al tercer día. Depende de algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más verificable. Depende de que su enseñanza sobre el amor, la justicia, el perdón, la compasión, haya resonado en millones de personas a lo largo de 2 milenios. Y esa resonancia no es un milagro sobrenatural. Es el resultado natural de un mensaje profundamente humano, profundamente necesario, profundamente verdadero en un sentido existencial. Y ese mensaje no necesita ser protegido por dogmas. No necesita ser defendido por instituciones, no necesita ser impuesto mediante el miedo, se sostiene solo. Se transmite de generación en generación no porque haya sido revelado sobrenaturalmente, sino porque responde a necesidades humanas fundamentales, porque articula aspiraciones universales,
porque ofrece una visión de cómo podríamos vivir si eligiéramos el amor sobre el odio, la justicia sobre la opresión, la verdad sobre la mentira. La cuestión de la ciudadanía romana regresa aquí con toda su fuerza, porque si Jesús tenía ese estatus legal, entonces su posición social era diferente de la que se nos ha enseñado. No era simplemente un campesino galileo sin recursos, era alguien con conexiones, con privilegios, con acceso a protecciones legales que la mayoría de sus contemporáneos no tenían. Y eso cambia la naturaleza de su mensaje. Ya no es el mensaje de alguien que habla desde la absoluta marginalidad, sino de alguien que, teniendo privilegios, elige identificarse con los marginados. Ya no es el mensaje de alguien que no tiene nada que perder, sino de alguien que tiene algo que perder y elige perderlo. Y eso, en cierto sentido, hace su mensaje más poderoso, no menos. Porque es fácil criticar al poder cuando no tienes nada. Es mucho más difícil criticar al poder cuando tienes algo que proteger. Es fácil hablar de justicia cuando no tienes nada que sacrificar. Es mucho más difícil hablar de justicia cuando hacerlo te costará privilegios, seguridad, posición social. Y si Jesús hizo eso, si eligió usar su posición relativamente privilegiada para confrontar las injusticias de su tiempo, entonces su ejemplo es aún más relevante para nosotros hoy, especialmente para quienes tenemos privilegios, quienes tenemos recursos, quienes tenemos plataformas desde las cuales podríamos hablar, pero a menudo elegimos el silencio porque hablar implicaría costos que no estamos dispuestos a pagar. Spinoza pagó esos costos, eligió la verdad sobre la comodidad, eligió la honestidad sobre la aceptación, eligió la soledad sobre la hipocresía. Y su ejemplo sigue siendo relevante precisamente porque muy pocos están dispuestos a hacer esas elecciones. Muy pocos están dispuestos a sacrificar su posición social por decir la verdad. Muy pocos están dispuestos a enfrentar la excomunión, el ostracismo, la persecución, por mantener su integridad intelectual. La mayoría prefiere adaptarse, conformarse, repetir las fórmulas aceptadas, aunque no las crea genuinamente. Y esa es la tragedia de la condición humana, que sabemos lo que es correcto, pero no tenemos el coraje de hacerlo. Que vemos la verdad, pero tememos las consecuencias de reconocerla públicamente. Que entendemos que las instituciones religiosas han traicionado sus propios mensajes fundacionales, pero seguimos participando en sus rituales, porque la exclusión social es demasiado dolorosa, porque la pérdida de comunidad es demasiado alta, porque preferimos la mentira cómoda a la verdad incómoda. Pero hay un costo en esa elección. Hay un precio que se paga por vivir en la falsedad, y ese precio es la pérdida del alma, la erosión de la integridad, la destrucción gradual de lo que nos hace verdaderamente humanos, la capacidad de pensar, de juzgar, de elegir según nuestra propia conciencia. Spinoza sabía que ese precio era demasiado alto. Sabía que ninguna comunidad valía la pena si requería la renuncia al pensamiento propio. Sabía que ninguna religión merecía lealtad si castigaba la honestidad. Sabía que ningún Dios digno de adoración exigiría la supresión de la razón, porque la razón misma, según su filosofía, era una expresión de lo divino en el ser humano. Dios no podía contradecirse a sí mismo exigiendo que los humanos no usaran la capacidad racional que Él mismo les había dado. Y si las instituciones religiosas exigían precisamente eso, si demandaban obediencia ciega, si castigaban el cuestionamiento, entonces esas instituciones no representaban a Dios. Representaban solo el miedo humano disfrazado de piedad, el deseo de poder disfrazado de servicio espiritual, la voluntad de controlar disfrazada de cuidado pastoral. ¿No te parece extraño que las instituciones que afirman servir a un Dios de amor estén tan llenas de miedo?
¿No te parece contradictorio que las religiones que predican la verdad estén tan dedicadas a ocultar hechos incómodos? ¿No te parece sospechoso que las organizaciones que prometen libertad espiritual impongan restricciones tan severas sobre lo que se puede pensar, decir, cuestionar? Spinoza vio esas contradicciones con claridad cristalina y se negó a participar en ellas. Se negó a pretender que la teología tradicional tenía sentido cuando no lo tenía. Se negó a fingir que los milagros eran posibles cuando contradicen todo lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo. Se negó a aceptar que Dios era un ser personal que intervenía caprichosamente en la historia cuando esa idea convertía a Dios en algo demasiado pequeño, demasiado humano, demasiado limitado. Para Spinoza, Dios era infinito, eterno, necesario. No podía ser reducido a un superhombre celestial que se enojaba, se arrepentía, cambiaba de opinión, exigía sacrificios sangrientos para apaciguar su ira. Ese no era Dios. Ese era un ídolo, una proyección de los peores aspectos de la psicología humana, elevados a categoría cósmica. Y adorar a ese ídolo no era religión genuina, era superstición refinada, era mitología elaborada, era antropomorfismo disfrazado de teología. El verdadero Dios, el Dios de Spinoza, era la sustancia infinita, la naturaleza misma en su totalidad, operando según leyes necesarias y eternas. No era un ser que escuchaba oraciones o respondía a sacrificios. Era el orden mismo del universo, la estructura racional de la realidad, la concatenación infinita de causas y efectos que constituye todo lo que existe. Y comprender a ese Dios no requería fe ciega, requería estudio, observación, análisis racional. Requería ciencia, filosofía, matemáticas, requería precisamente las herramientas que la religión institucional desconfiaba y a menudo perseguía. Porque la ciencia no necesita sacerdotes, la ciencia no necesita rituales, la ciencia no necesita dogmas, la ciencia necesita solo la honestidad de observar cuidadosamente, la humildad de admitir ignorancia, la disciplina de verificar afirmaciones mediante evidencia. Y esas virtudes son precisamente las que las instituciones religiosas tradicionales no podían tolerar, porque amenazaban su monopolio sobre el acceso a lo divino, porque democratizaban el conocimiento, porque hacían innecesaria la mediación institucional. Y aquí llegamos al corazón del conflicto entre fe y razón que definió la vida de Spinoza y que sigue definiendo nuestra época. ¿Es posible creer en Dios y confiar en la razón al mismo tiempo? ¿Es posible ser religioso y científico? ¿Es posible mantener la fe mientras se cuestiona todo? La respuesta de la religión institucional siempre ha sido no. La respuesta de Spinoza fue un rotundo sí, pero con una condición, que se redefiniera lo que significa creer en Dios, lo que significa ser religioso, lo que significa tener fe. Si fe significa aceptar dogmas sin evidencia, entonces no es compatible con la razón. Si fe significa creer en milagros que violan las leyes naturales, entonces no es compatible con la ciencia. Si fe significa obedecer ciegamente a autoridades religiosas, entonces no es compatible con la libertad intelectual. Pero si fe significa confianza en que el universo tiene un orden, un sentido, una estructura racional que podemos comprender progresivamente, entonces sí, es perfectamente compatible. Si fe significa compromiso ético con la justicia y el amor, entonces sí, es perfectamente compatible. Si fe significa búsqueda continua de la verdad, sin importar a dónde conduzca, entonces sí, es perfectamente compatible. El problema no es la fe en sí misma. El problema es cómo se ha definido institucionalmente la fe, cómo se ha usado políticamente, cómo se ha pervertido hasta convertirse en instrumento de control en lugar de camino de liberación. Spinoza vivió
en una época de transición, en el momento preciso en que el mundo medieval comenzaba a colapsar y el mundo moderno comenzaba a emerger. Vivió cuando las certezas antiguas se desmoronaban y las nuevas aún no se habían consolidado. Vivió cuando la ciencia empezaba a revelar un universo mucho más vasto, mucho más complejo, mucho más maravilloso de lo que la teología tradicional había imaginado. Vivió cuando los descubrimientos geográficos mostraban culturas completamente diferentes, con sus propias religiones, sus propias narrativas de creación, sus propios dioses, desafiando la pretensión de que el cristianismo era la única verdad universal. Vivió cuando las guerras religiosas demostraban la barbarie a la que conducía el fanatismo, la crueldad que podía justificarse en nombre de Dios, el horror que resultaba cuando cada facción afirmaba poseer la verdad absoluta y estar dispuesta a imponer esa verdad mediante la violencia. Y en ese contexto caótico, en medio de esa crisis civilizatoria, Spinoza ofreció una alternativa. Una filosofía que no negaba a Dios, pero que lo redefinía radicalmente. Una ética que no dependía de mandamientos divinos arbitrarios, sino de la comprensión racional de la naturaleza humana. Una política que separaba la religión del Estado, no por hostilidad a la religión, sino por reconocimiento de que mezclarlas generaba tiranía tanto política como espiritual. Era una visión extraordinariamente adelantada a su tiempo, tan adelantada que no fue completamente comprendida hasta siglos después, tan adelantada que incluso hoy sigue siendo controversial, sigue siendo rechazada por muchos, sigue siendo considerada peligrosa por las instituciones que tienen más que perder si sus ideas se aceptan. Porque si Spinoza tiene razón, si Dios no es un ser personal que interviene en el mundo, entonces las oraciones no tienen sentido en su forma tradicional. Si Spinoza tiene razón, si los milagros no existen, entonces las reliquias no tienen poder y las peregrinaciones no tienen propósito mágico. Si Spinoza tiene razón, si la Biblia no es la palabra literal de Dios, sino un documento humano, entonces la interpretación oficial de la Iglesia no tiene autoridad especial. Si Spinoza tiene razón, si la verdadera religión es la que conduce a la justicia y el amor independientemente de las doctrinas específicas, entonces todas las guerras teológicas han sido inútiles, todas las persecuciones de herejes han sido crímenes. Todos los siglos de construcción dogmática han sido un ejercicio de vanidad intelectual sin valor espiritual real. Y esas implicaciones son tan devastadoras para las instituciones religiosas tradicionales que es comprensible por qué lo excomulgaron, por qué prohibieron sus libros, por qué su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo aunque él nunca se consideró ateo. ¿Por qué durante siglos fue considerado el más peligroso de los filósofos, más peligroso que los escépticos abiertos, más peligroso que los realistas declarados, porque su peligro era más sutil, más profundo, más difícil de refutar? No negaba a Dios, solo negaba la versión de Dios que sustentaba todo el edificio del poder religioso institucional.